Bienvenidos de nuevo a la Deep Dive. Prepárense para una inversión profunda en los titulares más recientes de noticias del mundo de la EBC. Hoy nos vamos a enfocar en un tema que ha acaparado la atención mundial: el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Seguro ya han escuchado mucho sobre Trump, pero les aseguro que hay detalles sorprendentes que incluso los expertos en política podrían no conocer. Así es. Las fuentes que analizaremos hoy nos ofrecen una perspectiva única sobre este nuevo capítulo en la política estadounidense. Exacto. Y para guiarlos en esta inmersión tenemos a nuestro experto, que nos ayudará a conectar los puntos y comprender las posibles ramificaciones de estos eventos. Con gusto. Lo que más llama la atención en esas noticias es la cantidad de decretos que Trump firmó en los primeros días de su segundo mandato. Una verdadera avalancha. Parece que quiere dejar su huella desde el primer momento. Efectivamente. Y estas secciones. Desde declarar una emergencia nacional en la frontera con México hasta clasificar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y suspender la financiación a la Organización Mundial de la Salud, tienen un impacto significativo a nivel nacional e internacional. Wow. Hablemos primero de la Declaración de Emergencia Nacional. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿No se supone que eso se usa para casos de guerra o desastres naturales? Tienes razón. Históricamente, las declaraciones de emergencia nacional se han utilizado en contextos muy específicos, como la Guerra de Corea. Usarla para abordar la inmigración es un precedente que genera mucha controversia, tanto por su legalidad como por sus implicaciones. Claro. Es como si estuviera usando un martillo para clavar un tornillo. ¿Y qué hay de la clasificación de los carteles como terroristas? Eso no complica aún más las cosas. Absolutamente. Es un territorio inexplorado que podría afectar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Imagínate las implicaciones para el intercambio de información, la extradición de criminales o incluso las relaciones comerciales. Además, esta decisión plantea serias dudas sobre su legalidad, especialmente si consideramos que Trump también está buscando modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Es decir, busca cambiar la regla que dice que si naces en Estados Unidos eres ciudadano estadounidense. Eso sería un cambio enorme. Exactamente. Es una medida que, de ser implementada, tendría un impacto profundo en la sociedad estadounidense. Y por supuesto enfrentaría una fuerte oposición legal y política. Definitivamente, es un comienzo de mandato bastante morido. Pasemos ahora a analizar algunos titulares específicos que nos dan una idea más clara de lo que está ocurriendo. Comencemos con segundo día de Trump tras una avalancha de decretos presidenciales. Un titular que describe a la perfección la intensa actividad del nuevo gobierno. En este artículo se menciona la rapidez con la que Trump firmó decretos sobre inmigración, producción de energía y derechos de las personas transgénero. Es como si tuviera una lista de pendientes que quiere tachar lo antes posible. Es una estrategia que busca mostrar acción decisiva y cumplir promesas de campaña rápidamente. Pero lo que más me sorprendió fueron sus objetivos expansionistas. Habla de recuperar el Canal de Panamá, renombrar el Golfo de México como Golfo de América, e incluso anexar Groenlandia. Esas son ambiciones enormes, ¿no crees? Más allá de su viabilidad, que es cuestionable en muchos casos, estas declaraciones generan tensiones diplomáticas y siembran dudas sobre la estrategia a largo plazo de la administración Trump. Claro, es como si quisiera redibujar el mapa del mundo a su gusto. Y todo esto bajo la bandera del America First, una retórica que ya vimos en su primer mandato, y que claramente impacta las relaciones internacionales, que es que esta vez será diferente. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que este tipo de declaraciones, combinadas con acciones concretas como la retirada de la Organización Mundial de la Salud, sugieren que Trump mantiene su enfoque nacionalista y que priorizará los intereses de Estados Unidos por encima de la cooperación internacional. Hablemos ahora de otro titular que causó revuelo. Musk levanta polémica con su salud al público tras investidura de Trump. Un episodio que refleja la polarización del clima político actual. El artículo describe el gesto de Elon Musk durante la toma de posesión de Trump, un gesto que algunos interpretaron como un saludo nazi, lo que desató una oleada de críticas y especulaciones. Es un ejemplo de cómo un simple gesto puede tener múltiples interpretaciones y generar controversia en un ambiente tan cargado como el actual. Algunos historiadores, como Claire Aubin, lo consideran un sieg heil, sin lugar a dudas. Por otro lado, la Liga Antidifamación lo defiende como un gesto raro en un momento de entusiasmo. Es interesante cómo un mismo gesto puede ser interpretado de formas tan diferentes. ¿Cómo crees que este episodio afectará la relación de Musk con Trump y su futuro en la administración? Recordemos que se le ha encomendado la tarea de reducir el gasto federal, lo cual no es poca cosa. Es difícil predecirlo. La polémica generada por el gesto de Musk podría poner en riesgo su posición en el gobierno. Por otro lado, Trump podría decidir ignorar las críticas y mantener a Musk en su equipo, considerando su experiencia en áreas como la tecnología y la innovación, que son claves para la agenda de Trump. Sin duda, Musk es una figura clave en este nuevo escenario político.
Pasemos ahora a otro tema candente, Venezuela. El titular Trump dice que sigue situación de Venezuela con mucho interés y no quiere su petróleo. Nos da mucho que analizar. Es una declaración que genera interrogantes sobre la política exterior de Estados Unidos en la región, especialmente porque contrasta con la dependencia que Estados Unidos ha tenido del petróleo venezolano en el pasado. Exacto. Trump afirma estar muy atento a la situación en Venezuela, pero asegura no estar interesado en su petróleo. ¿Qué significa esto para las relaciones entre ambos países? ¿Y cuáles serían las consecuencias económicas si Estados Unidos deja de comprar petróleo a Venezuela? Las sanciones impuestas a Venezuela ya han tenido un impacto devastador en su economía. Si Estados Unidos deja de comprar su petróleo, la situación podría agravarse aún más. Y esto podría tener repercusiones no solo para Venezuela, sino también para la estabilidad regional y para el mercado energético global. Es una situación compleja con muchas aristas. Hablando de situaciones complejas, otro titular que no podemos pasar por alto es: la OMS lamenta la decisión de AU de retirarse. Esta decisión de Trump ha generado mucha controversia a nivel mundial. Es una decisión que tendrá un impacto significativo en la salud global. La OMS juega un papel fundamental en la coordinación de la respuesta a emergencias sanitarias globales, como la pandemia del COVID-19. Exactamente. Trump ha ordenado la suspensión de fondos para la Organización Mundial de la Salud, acusándola de estar influenciada por China. Pero la OMS juega un papel crucial en la respuesta a pandemias. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para la financiación y las operaciones de la organización? La retirada de Estados Unidos, el mayor contribuyente de la OMS, podría debilitar su capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias. Es una decisión que pone en riesgo la salud global y que ha sido criticada por líderes mundiales y expertos en salud pública. Es una decisión preocupante, sin duda. Y para terminar con este repaso de titulares impactantes, hablemos de Trump declara una emergencia en la frontera y allana el camino para las deportaciones. Este es un tema central en la agenda de Trump, que genera controversia y preocupación, especialmente por las medidas que ha anunciado para controlar la inmigración. Trump ha firmado una serie de decretos para reforzar la seguridad en la frontera con México, incluyendo el despliegue de fuerzas militares, la reactivación del programa Permanecer en México y la cancelación de programas como CBP One y el Parole Humanitario. ¿Podrías explicarnos qué son estos programas y por qué su cancelación es tan controversial? Claro. El programa Permanecer en México obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, mientras se procesan sus casos en Estados Unidos. CBP One es una aplicación móvil que permite a los migrantes programar citas para solicitar asilo en los puertos de entrada. Y el Parole Humanitario permite la entrada temporal a Estados Unidos por razones humanitarias urgentes. La cancelación de estos programas dificulta el acceso al asilo y a otras vías legales de inmigración, lo que genera preocupación por la seguridad y el bienestar de los migrantes. Además de estas medidas, Trump también ha anunciado su intención de negar la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, una medida que enfrenta serios desafíos legales y que ha sido criticada por violar los derechos fundamentales. Es una medida que, de ser implementada, tendría un impacto profundo en la sociedad estadounidense y que seguramente generará un intenso debate legal y político. Es un tema complejo, con implicaciones legales, sociales y humanitarias, que sin duda seguirá generando debate. Sin duda, y que nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos. En definitiva, el inicio del segundo mandato de Trump está marcado por decisiones que buscan un cambio radical en la política estadounidense. Cambios que, como hemos visto, tienen el potencial de generar un impacto significativo, tanto a nivel nacional como internacional. Y para entender mejor la complejidad de este nuevo escenario político, tenemos que adentrarnos en algunos detalles específicos que nos revelan las fuentes. Por ejemplo, en el artículo Segundo día de Trump, tras una avalancha de decretos presidenciales, se menciona la asistencia de figuras prominentes a la toma de posesión, como Mark Zuckerberg, Elon Musk y Bernard Arnault. ¿Qué nos dice esto sobre el acercamiento de Trump al sector empresarial? Es una señal clara de la importancia que Trump otorga a los líderes empresariales. Su presencia en un evento tan simbólico como la toma de posesión sugiere una estrecha relación entre gobierno y el sector privado. Y esto podría traducirse en políticas que favorezcan a las grandes empresas. Claro, recordemos que Trump ha sido un defensor de la desregulación y la reducción de impuestos para las empresas durante su primer mandato. ¿Crees que esta tendencia se mantendrá en su segundo mandato? Es muy probable. Trump ha demostrado una gran afinidad con el sector empresarial y es probable que busque implementar políticas que impulsen el crecimiento económico, aunque esto signifique reducir la regulación y la supervisión gubernamental. Y hablando de figuras controversiales, no podemos dejar de lado el gesto de Elon Musk que mencionábamos antes. ¿Cómo crees que este episodio afectará su relación con Trump y su futuro en la administración?
¿Podría este incidente afectar la confianza de Trump en Musk o su capacidad para llevar a cabo la tarea de reducir el gasto federal? Es difícil predecirlo con certeza. La polémica generada por el gesto de Musk podría generar tensiones en su relación con Trump. Sin embargo, también es posible que Trump decida pasar por alto este incidente y mantener a Musk en su equipo, considerando su experiencia en áreas estratégicas como la tecnología y la innovación. Su juego de poder fascinante sin duda. Y hablando de juegos de poder, el titular Trump dice que sigue situación de Venezuela con mucho interés y no quiere su petróleo. Me dejó con muchas preguntas. ¿Qué busca Trump con esta declaración? Realmente no le interesa el petróleo venezolano. Recordemos que Estados Unidos ha sido un importante comprador de petróleo venezolano en el pasado. Es una estrategia difícil de descifrar. Por un lado, Trump busca mantener la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, reafirmando su apoyo a la oposición venezolana. Por otro lado, al afirmar que no necesita el petróleo venezolano, envía un mensaje de fortaleza y autosuficiencia energética. Pero ¿es realmente viable para Estados Unidos prescindir del petróleo venezolano? ¿Qué impacto tendría esto en el mercado energético global? Estados Unidos ha diversificado sus fuentes de energía en los últimos años, reduciendo su dependencia del petróleo extranjero. Sin embargo, cortar por completo el suministro de petróleo venezolano tendría un impacto en el mercado energético global, especialmente en un momento en que la demanda de energía sigue creciendo. Y probablemente también en la economía venezolana, que ya se encuentra en una situación crítica. Exacto. Es una jugada arriesgada con consecuencias impredecibles, tanto para Venezuela como para el mercado energético global. Y hablando de decisiones arriesgadas, la retirada de Estados Unidos de la OMS ha generado mucha preocupación a nivel mundial. ¿Cuáles son las implicaciones reales de esta decisión? ¿Cómo afectará la capacidad de la OMS para responder a futuras emergencias sanitarias? Especialmente considerando que Estados Unidos es el mayor contribuyente de la organización. La OMS juega un papel crucial en la coordinación de la respuesta a emergencias sanitarias globales, como la pandemia del COVID-19. La salida de Estados Unidos debilita a la organización financiera y políticamente. Lo que podría afectar su capacidad de respuesta ante futuras crisis es una decisión que pone en riesgo la salud global y que ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional. Es una decisión que genera mucha incertidumbre sobre el futuro de la salud global. Y para terminar con este repaso de titulares impactantes, hablemos de la emergencia en la frontera con México y las medidas anunciadas por Trump para controlar la inmigración. ¿Crees que estas medidas son legales y efectivas? ¿Es realmente posible deportar a millones de inmigrantes indocumentados como ha prometido Trump? La legalidad de algunas de estas medidas, como la negación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, es cuestionable y seguramente será impugnada en los tribunales. En cuanto a su efectividad, es difícil predecirlo con certeza. Deportar a millones de inmigrantes indocumentados es una tarea titánica, que requeriría una inversión enorme de recursos y que enfrentaría numerosos obstáculos legales y logísticos. Además, generaría un gran costo social y humanitario. Es una situación compleja y delicada que requiere un enfoque integral y humano. ¿Crees que la administración Trump está tomando en cuenta estos factores al implementar sus políticas migratorias? Es difícil saberlo. Lo que sí podemos decir es que estas medidas han generado mucha preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. La política migratoria debe basarse en el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones viables a largo plazo. Y en medio de todas estas decisiones y controversias hay una figura que ha generado mucha tensión: Elon Musk. Su participación en la administración Trump, su gesto polémico y su visión empresarial lo convierten en un personaje clave. Para entender el rumbo que tomará Estados Unidos en los próximos años, ¿crees que Musk era un factor de cambio positivo o negativo en la administración Trump? Musk es una figura controvertida pero influyente. Su papel en el gobierno de Trump podría tener un impacto significativo en áreas como la tecnología, la energía y la exploración espacial. Sin embargo, su visión empresarial enfocada en la eficiencia y la innovación podría chocar con la burocracia y la inercia del gobierno. Es como un comodín en este juego político. Veremos qué cartas decide jugar. Y mientras seguimos de cerca los acontecimientos, es importante recordar que las decisiones tomadas por el gobierno de Trump tendrán un impacto, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Qué mensaje crees que está enviando Estados Unidos al mundo con estas decisiones? El mensaje es claro. Estados Unidos está priorizando sus intereses nacionales por encima de la cooperación internacional. Esto podría tener consecuencias significativas para el orden global, ya que otros países podrían verse tentados a seguir el ejemplo de Estados Unidos y adoptar políticas nacionalistas y proteccionistas. Es un escenario preocupante que podría llevar a un mundo más fragmentado y conflictivo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que esto suceda? Es importante mantenerse informado, analizar las diferentes perspectivas y comprender la complejidad de los desafíos que enfrentamos. También es fundamental participar en el debate público.
defender los valores democráticos y exigir a nuestros líderes que actúen de manera responsable y ética. Y hablando de mantenerse informado, los invitamos a visitar la página web y las redes sociales de ELA-FM para seguir de cerca la cobertura de estas historias en desarrollo. En ELA-FM encontrarán información veraz, análisis riguroso y una diversidad de perspectivas que les ayudarán a comprender mejor el panorama político actual. Exacto. Y ahora, para profundizar aún más en el tema de la inmigración, analicemos el caso del Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano que Trump ha incluido en la lista de organizaciones terroristas. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para la lucha contra el narcotráfico y para las relaciones entre Estados Unidos y México? ¿Es esta una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado? ¿O simplemente una forma de estigmatizar a la comunidad venezolana en Estados Unidos? La designación del Tren de Aragua como organización terrorista amplía las herramientas legales que Estados Unidos puede utilizar para combatir a este grupo criminal. Sin embargo, también genera preocupación por la estigmatización de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Es importante recordar que no todos los inmigrantes venezolanos están vinculados al crimen organizado. Generalizar y estigmatizar a una comunidad entera puede tener consecuencias negativas para la integración social y el respeto a los derechos humanos. Es un tema delicado que requiere un enfoque equilibrado. Por un lado, es necesario combatir el crimen organizado de manera efectiva. Por otro lado, es fundamental proteger los derechos de los inmigrantes y evitar la discriminación. ¿Crees que la administración Trump está logrando este equilibrio con sus políticas migratorias? Es un debate complejo. Si bien es cierto que la administración Trump ha implementado medidas para combatir el crimen organizado como la inclusión del Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas, también ha tomado medidas que han sido criticadas por ser discriminatorias y xenófobas, como la separación de familias migrantes en la frontera. Es difícil decir si se está logrando un equilibrio adecuado entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. Claro, es un tema que requiere un análisis profundo y una consideración cuidadosa de todos los factores involucrados. Y hablando de medidas controversiales, no podemos olvidar la decisión de Trump de negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. ¿Es esto legalmente viable? La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus padres. No es así. Así es, la Constitución es muy clara en ese punto. Esta decisión de Trump enfrenta serios desafíos legales y ha sido ampliamente criticada por violar los derechos fundamentales. Es una medida que genera gran controversia y que seguramente será objeto de debate en los tribunales. Es un tema que toca la esencia misma de la identidad nacional estadounidense y que plantea interrogantes sobre el futuro de la política migratoria. Y mientras la administración Trump avanza con su agenda, las reacciones a nivel internacional no se han hecho esperar cómo ha sido recibida la política exterior de Trump en el mundo. Recordemos que durante su primer mandato, Trump implementó una política exterior caracterizada por el unilateralismo y el proteccionismo, lo que generó tensiones con aliados tradicionales de Estados Unidos. La política exterior de Trump ha generado reacciones mixtas en el mundo. Algunos países como Israel y Arabia Saudita han aplaudido su enfoque, otros como Canadá y México han expresado su preocupación por las medidas proteccionistas y la retórica agresiva de Trump. En general, la política exterior de Trump ha generado incertidumbre y ha debilitado el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Es un cambio radical en la política exterior estadounidense que ha generado incertidumbre y preocupación en la comunidad internacional. Y en medio de este escenario cambiante, es fundamental comprender las diferentes perspectivas y analizar los posibles escenarios que se presentan. ¿Qué crees que podemos esperar de la política exterior de Trump en su segundo mandato? Es difícil predecir con certeza lo que hará Trump en su segundo mandato. Sin embargo, es probable que continúe con su enfoque nacionalista y proteccionista, priorizando los intereses de Estados Unidos por encima de la cooperación internacional. Esto podría llevar a un mundo más fragmentado y conflictivo, con consecuencias negativas para la economía global, la seguridad internacional y el medio ambiente. Es un escenario preocupante que nos obliga a estar atentos y a participar activamente en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Y para comprender mejor la complejidad del panorama internacional, los invitamos a seguir la cobertura de ELA-FM. En ELA-FM encontrarán información precisa, análisis profundo y una mirada global que les ayudará a navegar por la complejidad del panorama internacional. Exacto. Y ahora, para profundizar aún más en la relación entre Estados Unidos y América Latina, analicemos el caso de la suspensión de fondos para la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué impacto tendrá esta decisión en la región? Sabemos que la OMS juega un papel fundamental en la atención médica y la prevención de enfermedades en América Latina.
¿no es así? Así es, la OMS ha sido clave en la lucha contra enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria. En la región, la suspensión de fondos por parte de Estados Unidos podría afectar programas de salud cruciales para la región, dejando a millones de personas en una situación vulnerable. Es una decisión que pone en riesgo la salud de millones de personas en América Latina y que ha sido condenada por los gobiernos de la región. Y hablando de decisiones políticas que afectan a la región, no podemos dejar de lado el tema de la inmigración. Las políticas migratorias de Trump han tenido un impacto significativo en los países latinoamericanos, desde las restricciones a la inmigración hasta la construcción del muro fronterizo y la separación de familias migrantes. Sin duda, las políticas migratorias de Trump han generado un clima de tensión y miedo en la región. Miles de personas han sido deportadas o se han visto obligadas a vivir en la clandestinidad separadas de sus familias. Y con acceso limitado a servicios básicos, es una crisis humanitaria que requiere una solución urgente y compasiva. Exacto. Y para comprender mejor la dimensión humana de la inmigración, los invitamos a leer los testimonios de migrantes que han sido afectados por las políticas de Trump. En la FM encontrarán historias que les harán reflexionar sobre la complejidad de este fenómeno y la importancia de un enfoque humanitario. Así es, detrás de las cifras y las estadísticas, hay historias de vida, de sueños truncados y de familias separadas. Es importante escuchar estas historias para comprender el impacto real de las políticas migratorias en las personas. Y ahora, para concluir esta inmersión en las noticias del mundo, hablemos de un tema que ha generado mucha atención en los últimos días. La creciente influencia de China en América Latina. China se ha convertido en un socio comercial clave para muchos países latinoamericanos, invirtiendo en infraestructura, energía y tecnología, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos, que ve amenazada su hegemonía en la región. La creciente presencia de China en América Latina es un fenómeno complejo, con implicaciones geopolíticas y económicas de gran alcance. Por un lado, la inversión china puede ser beneficiosa para el desarrollo de la región, especialmente en áreas como la infraestructura y la tecnología. Por otro lado, la creciente influencia china podría llevar a una mayor dependencia económica y política de Pekín, lo que podría tener consecuencias negativas para la soberanía de los países latinoamericanos. Es un juego geopolítico en el que América Latina se ha convertido en un escenario estratégico. ¿Crees que los países latinoamericanos están preparados para navegar este nuevo escenario y defender sus intereses frente a las grandes potencias? Es un desafío importante para los países latinoamericanos. La clave está en fortalecer la integración regional, diversificar sus socios comerciales y promover un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a toda la población. Y para comprender mejor las implicaciones de la creciente influencia china en la región, los invitamos a leer los análisis de expertos que encontrarán en HELA, FM, en la EVE, en NE encontrarán información veraz, análisis riguroso y una diversidad de perspectivas que les ayudará a comprender mejor la complejidad del panorama internacional. Y ahora, para terminar este episodio de The Deep Dive, nos dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que las decisiones de la administración Trump afectarán el futuro de América Latina? Es una pregunta que invita a la reflexión y al análisis. El impacto de las políticas de Trump en la región dependerá de la respuesta de los gobiernos latinoamericanos, la capacidad de la sociedad civil para defender sus derechos y la evolución del panorama geopolítico global. Los invitamos a seguir de cerca los acontecimientos y a mantener un espíritu crítico e informado, y a recordar que la política en última instancia debe servir al bien común y a la construcción de un mundo más justo y equitativo. Gracias por acompañarnos en este viaje por las noticias del mundo. Nos vemos en el próximo episodio de The Deep Dive.